decíamos en el comienzo del programa que seguíamos con la atención, bueno, obviamente lo que está sucediendo en los países vecinos, en la región, en el continente, y que la situación de Perú, concretamente, era una situación que llamaba poderosamente la atención. Después de una muy reñida votación, recuerden lo que fue aquel recuento de votos entre el hoy presidente Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? En la segunda vuelta, que fue cabeza a cabeza directamente, una vez conformado el nuevo gobierno. La verdad que no tuvo un día de paz el gobierno del presidente Castillo, porque, bueno, crisis políticas internas, corrupción, diferencias, corrupción, denuncias, y eso, todo eso se trasladó después a las calles de Perú, con realmente protestas violentas, represión también, y la renuncia de, bueno, varios integrantes de su gabinete en varias oportunidades, y las denuncias de incapacidad contra el propio presidente. O sea, todas las cosas que le podía pasar a un gobierno le están pasando desde que asumió el presidente Pedro Castillo. Para entender qué es lo que está pasando, es que nos comunicamos. Vamos hacia Lima. Allí está Fátima Chávez, que es periodista de América TV y Canal N. Desde Montevideo te saludamos, Fátima. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Hola. Bueno, contanos primero cuál es la situación hoy, si Perú amanece en calma. Estos últimos días no se han escuchado muchas noticias vinculadas a lo que es la protesta social, pero sí con movimientos parlamentarios y de dirigentes políticos muy intensos. Así es. Bueno, la noticia es sin duda el mensaje a la nación del presidente de la República el día de ayer, aproximadamente antes de las 10 de la noche aquí en Perú. Y lo que ha hecho él es invocar, unas horas antes nada más de que se vea esto en la OEA, la Carta Democrática Interamericana, que precisamente el día de hoy se va a ver en este Consejo Permanente de la OEA a las 2:30 de la tarde de aquí en Perú, donde va a participar el canciller de la República junto con el representante de la CIDH del Perú, y que busca finalmente para él una interpretación de ciertos artículos, el artículo 17 y 18. Y además, dentro de este mensaje de la nación que ha dado el día de ayer, él ha denunciado a nivel nacional e internacional un nuevo golpe de Estado que se estaría gestando por parte del Congreso de la República junto con el Ministerio Público. Ha acusado al Ministerio Público de ser parte de este complot para salir del gobierno. Lo que él ha dicho es que no lo va a hacer hasta el 2026, que esto es parte de un plan que quieren urdir quienes estuvieron en el poder desde la década de los 90, en este caso haciendo alusión precisamente a quienes no aceptaron su victoria presidencial electoral el año pasado y que se han convertido en la oposición. Esa es la posición de él, por supuesto, ¿no? Dentro de las investigaciones que se le siguen, porque recordemos que la semana anterior, ya el día de hoy, se cumple precisamente una semana de esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que precisamente estamos viendo las imágenes de ella, y generaron también diversos allanamientos. Y por supuesto se ha referido a las prisiones preventivas que se han dado a su entorno, a quienes eran sus asesores o el buró político, como lo ha señalado en la teoría de la fiscal de la Nación, como una nueva tortura psicológica para poder obtener declaraciones y de esta manera, según él, inculparlo en hechos de corrupción que él ha negado. Él ha dicho que él no es corrupto y que esto es todo parte de una persecución política. No es la narrativa que ha ido construyendo en torno a las investigaciones de la Fiscalía. ¿Y la gente, las protestas, por qué surgen? Bien, en estos momentos no hay manifestaciones claras, es decir, masivas, sistemáticas, respecto a una posición en particular, o sea de apoyo, o sea de rechazo. Se ha visto pequeñas, sí, en los últimos días, pero no como en otras ocasiones de manera más convocada, en realidad. Es algo que se cuestiona mucho en el país, porque hay tanta anuencia, ¿no? Displicencia, se podría decir, pero esto es parte más de una desafección política que hay en el Perú, que no es reciente, es continua. Solamente en el gobierno corto transitorio del señor Manuel Merino,
que fue parlamentario también y asumió precisamente cuando el señor Vizcarra sale precisamente del cargo luego de ser vacado, es que se ve algo sistemático durante una semana. Después de ello, no se ha visto una protesta ciudadana de esta manera igual de contundente y sistemática en el tiempo, sostenida y autoconvocada. A excepción del año pasado, o fue de este año, perdón, en el que se dictó un toque de queda, pero fue simplemente un día, no se vio una contundencia en el tiempo. Entonces, eso es lo que tratan muchas veces los politólogos de analizar en cuanto a esa desafección que hay en la política de nuestro país, porque andamos en automático, ¿no? Es lo que Claro. muchos mencionan, incluso en la economía. Lo que pasa es que quizás esa es la situación, ¿no? O sea, en la medida en que hay una economía que funciona, hoy hablábamos más temprano, la Sí. industria turística funciona muy Crecimiento bien, del PBI, ¿no? la Crecimiento del gastronomía, en fin. Y justo si me vas a agregarle, si nosotros manejamos acá en Uruguay que lo que está hablando Jaime, que esa economía que funciona, es debido a Julio Velarde, que es el presidente del directorio del Banco Central, que está desde el 2006. Para nosotros es increíble, ¿no? Que una persona que desde el 2006 esté en justamente eso. ¿Esa es la razón o hay otros factores que son los que condicionan la economía peruana? Yo creo que es parte de permanecer en el tiempo con ciertos actores económicos que dan esta certeza y seguridad a las inversiones, pero eso no quita que tampoco se hayan ido poco a poco empresarios que han querido invertir en el país y que lamentablemente por esta inestabilidad económica, que no solamente se da por parte del Ejecutivo con más de 70 ministros cambiados en diversas carteras, básicamente son muy pocas las carteras que no se han cambiado, como el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, por ejemplo, que permanece en el tiempo porque es la propia vicepresidenta de la República la que está a la cabeza. Pero más allá de ello hemos tenido también el cambio de 3 ministros de Economía, hemos tenido el cambio de ministros de Salud, hemos tenido el cambio de ministros del Interior, hemos tenido el cambio de ministros del Ambiente, malas designaciones. También hemos tenido por parte del Parlamento una actuación en la que han ido censurando a ministros, interpelándolos, como por ejemplo ahora el canciller César Landa, que afronta una interpelación el día de mañana por el discurso del presidente ante la OEA. Entonces, este tipo de crisis, que no son novedad en el país, porque finalmente siempre ha habido este contrapunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, en esta gestión sí se ha agudizado muchísimo más por la oposición que hay en el Parlamento, pero también por la actuación desde el Ejecutivo. Entonces, las personas, los ciudadanos, si bien están molestos, no se traducen muchas veces en una carente apoyo del presidente, ¿no? Porque aún mantiene un respaldo, algo de un 25%, y lo sostiene no la capital, lo sostiene las provincias, los departamentos del interior de nuestro país, y finalmente es esta polaridad dentro del propio país que creo yo que es lo que lo sostiene y genera este automático, porque mientras en la capital muchos apuntan a que debe irse a una posible vacancia, a una posible suspensión, en el interior del país aún creen en el jefe de Estado. Entonces, si bien hay una desafección política, también hay una identificación dentro del interior del país con el presidente que aún tiene un respaldo y lo sostiene. Entonces, mientras no haya, imagino yo, un análisis preliminar de un rechazo contundente realmente y una desaprobación realmente menor que el Parlamento, porque allí sí el Congreso de la República tiene muchísimo mayor rechazo que el Ejecutivo. Entonces, hasta que no haya eso, imagino yo que aún no hay todavía la capacidad de una movilización masiva, autoconvocada y sostenida, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchos de los sectores de izquierda, que eran los que se autoconvocaban en anteriores gestiones, son los que ahora se han vuelto oficialistas prácticamente. Fátima, este crecimiento económico peruano y sobre todo post pandemia, ¿de alguna manera se refleja en lo que es la mejora de la calidad de vida de la población? Bueno, realmente es muy escaso, es decir, para las personas con más necesidades, menos recursos, no. La informalidad se ha incrementado, hay muchos más ambulantes en las calles, muchas más personas con trabajos esporádicos, los precios se han incrementado y claro, no es solamente
por la crisis que se vive en el país, si bien es por todo el entorno internacional, con el tema del combustible, la guerra, entre otros factores, no se ha hecho algo para poder impulsarlo, por ejemplo, con el tema del cobre. El cobre fue un metal que estuvo en un alto precio meses atrás y lamentablemente desde el Ejecutivo no se impulsó de una manera contundente para poder tener a este commodity como uno de los factores económicos que puedan sostenernos en la economía y contribuirnos teniendo los recursos para ello. Entonces, lamentablemente no se ha traducido como debería. Hemos visto protestas de personas, trabajadores de las mineras que estaban en medio de un conflicto social y lamentablemente vieron paralizadas las funciones, ellos fueron suspendidos económicamente. Entonces, no ha habido un avance como debería de haber ocurrido, teniendo los recursos para poder haberlo hecho mucho mejor que cualquier otro país de la región. Digo, bueno, obviamente que todo el tema de minería y hidrocarburos, digo, por lo menos configuraba lo que era el 12% del PBI, ¿no?, en Perú. Y muchos cuestionan que a veces, por más de esas protestas, focalizarlo solamente en esa temática hace que no prosperen o se ingresen, por ejemplo, otro tipo de energías alternativas. ¿Eso es así? Sí, también es parte de, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos tenido 3 intentos fallidos de compra de urea. Entonces, uno de los objetivos es poder tener fertilizantes alternativos, ¿no? Y también apostar por otro tipo de cultivos que no necesiten tanta producción o tanta dependencia de productos que en el mercado empiezan a estar volátiles, es decir, con un precio que se nos hace un poco difíciles de poder adquirir en medio de una economía que finalmente, como te repito, pudo haber estado muchísimo mejor, por supuesto, ante las gestiones, pero lamentablemente no ocurrió así. Entonces, sí se apunta que podrían haber otro tipo de impulsos económicos. Sin embargo, no se dan las gestiones que deberían hacerse. Por ejemplo, se hablaba de una segunda reforma agraria desde el año pasado, que se lanzó precisamente en el mes de octubre. Ha pasado un año y finalmente no se ha avanzado absolutamente nada. El Ejecutivo no presentó un proyecto de ley, en el Congreso no se ha visto los proyectos de ley que tienen precisamente otros parlamentarios afines, y todo quedó en absolutamente un anuncio, más no en hechos concretos. Fátima. Y de esta manera han ocurrido varios de los puntos desde el Ejecutivo que han sido promesas de campaña, pero que a la larga no se han cumplido. Fátima, para terminar, ¿tu intuición periodística indica que el presidente va a terminar su mandato? Buena pregunta. Mi intuición periodística me dice que no va a renunciar, porque ya lo ha dejado claro el día de ayer, y que tampoco desde el Congreso parecen tener muy claro qué es lo que van a hacer. Porque si bien la fiscal de la Nación presentó esta denuncia constitucional y se los ha dejado en manos del Congreso, el Congreso lo que ha dicho es ahora, bueno, al Tribunal Constitucional, que es el máximo ente de interpretación de nuestra Carta Magna, bueno, ahora ustedes interpreten qué es lo que hay que hacer. Entonces eso nos deja claras luces de que no hay un camino concreto de cómo salir de esta crisis y que vamos a tener crisis todavía para el rato. Al menos hasta fin de año, hasta el 2023 va a llegar, yo creo que sí. Mi intuición me dice que sí. No se ve una salida muy pronta a esta crisis que se afronta en el país. Más aún teniendo en cuenta de que hay parlamentarios que están incluidos en esta investigación también. Seguimos muy de cerca la situación entonces. Yo quería aprovechar a mandar un saludo a Claudia Cifuentes y a Giancarlo Carranza y a todo el lindo equipo de allí de América Televisión Canal 4, grandes amigos. Bueno, muy bien, queda hecha la salutación. Gracias, Fátima, hasta pronto. Gracias a ustedes, nos vemos. Que pasen muy bien. Bueno, Martín Fablet. ¿Qué tal? 70 ministros. No es impresionante. Más familiares, todo, familia, todo completo, ¿no? Me quedé pensando con ese número.